Bendecida mañana para cada uno. Feliz inicio de semana. Vamos a continuar con nuestro trabajo. La clase anterior, pues vimos un videíto, ¿verdad? Donde nos resumía muchos elementos de algunos términos y temas que teníamos en relación a la introducción de lo que corresponde, ¿verdad? A una economía de las empresas extranjeras en un periodo, ¿verdad? De la historia de Guatemala. Con ello hablábamos sobre la revolución de octubre. Les mencionaba, ¿verdad? También que en algún momento, pues, esta revolución tuvo mucha incidencia, ya que gracias a esta, ¿verdad? Se instauraron, pues, muchos elementos también que hoy en día tenemos, como el ICS, el Código de Trabajo, algunas reformas. Dentro de estas reformas, pues, vamos a hablar ahora en cuanto a los gobiernos revolucionarios y la reforma agraria. También en aquel videíto que vimos, ¿verdad? En la clase anterior, pues nos hacía mención sobre parte de esta reforma como tal. Entonces dice, el término de democracia se utilizaba para definir los deberes y derechos que una nación ejerce en sus ciudadanos mediante la representación política de los poderes del Estado en Guatemala. Cuando nosotros hablamos de esta parte, estamos hablando que en algún momento, pues ya el avance de la evolución en la sociedad y político establece que ya estamos presentes, ¿verdad? En un sistema democrático, ya no como se existía, ¿verdad? En la antigüedad. Con ello, al dar paso, ¿verdad? A la democracia se emite que deben de todos tener una representación y que esta representación, ¿verdad? Del pueblo la delega o la delega la sociedad. Tal es el caso de lo que nosotros hemos escuchado ya, ¿verdad? En algunos meses anteriores, que este 25, pues, se va a desarrollar, pues, las votaciones para elegir nuevamente a las autoridades. En este caso, al presidente, al Consejo de Ministros, a los alcaldes y su consejo, entre otras autoridades que se tienen. Con ello, entonces, nosotros avanzamos y establecemos, ¿verdad? Esa parte que se tiene como democracia. Ya para estas fechas, pues ya se presentaba, ¿verdad? Estos términos. Cuando decimos también que la división de poderes, pues usted se recuerda, ¿verdad? Desde primaria nos empezaron en cuarto primaria a que nos memorizáramos los tres tipos de poderes que existen. Como tal, ¿verdad? El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, dentro de los cuales recordamos, ¿verdad? El poder legislativo es el que crea leyes, el ejecutivo es el que administra, ¿verdad? La gobernanza de nuestro país y el judicial quien aplica estas leyes establecidas. La primera experiencia, dice, democrática de la representación política se produce con el proceso de revolución de 1944, mediante el cual se concede el derecho al voto en el país. Los primeros, en este caso, en votar fueron todas aquellas personas que sabían leer y escribir, pero únicamente hombres. Esto se dio durante una fase y una etapa. En una segunda etapa se establece, ¿verdad? Pero ya años después, que pueden votar los hombres analfabetos y las mujeres. Y por último, ¿verdad? Ya en los últimos años, los más recientes, pues ya se crea, ¿verdad? Una ley del Tribunal Supremo Electoral para poder llevar a cabo las votaciones. Y toda persona, ¿verdad? Capaz que haya cumplido la mayoría de edad, pues puede votar, siempre y cuando tenga su capacidad, ¿verdad? Personal. En este caso, sabemos nosotros que hay personas que tienen, por ejemplo, alguna incapacidad, por lo tanto, aunque sean mayores de edad, pues no pueden acceder a ese voto. Es lo que nos menciona esa parte, ¿verdad? De la elección democrática que se tiene en cuanto a las autoridades. Tenemos entonces, dice, las primeras elecciones celebradas por la Junta Revolucionaria fue electo el doctor Juan José Arevalo Bermejo, en cuyo gobierno sobresalieron importantes reformas y proyectos educativos. En la segunda elección resultó ganador Jacobo Arbenz Guzmán, el gobierno sobresale, la reforma agraria, proyecto modernista y desarrollista que presentaba el espíritu de esa revolución que se daba para ese entonces, ¿verdad?
Y vuelvo a insistir, ¿verdad? En esta parte nosotros nos mencionaron a estos personajes, qué fue lo que hicieron de bueno, qué fue lo que hicieron de malo y cómo murieron en un momento determinado. Esta reforma se convirtió en uno de los emblemas más importantes de los profundos cambios socioeconómicos del régimen arbencista, es decir, de Jacobo Arbenz. El decreto 900 o el proyecto de la reforma agraria implementado en 1952 buscaba retribuir la tierra y darle un mejor uso, aumentar la producción agrícola. La ley establecía la expropiación de fincas mayores de 200 hectáreas que no estuvieran siendo cultivadas. Ya había una regla, ¿verdad? Es decir, una gran extensión de tierra que estuviera en desuso, que hicieron quitársela al dueño, ¿verdad? Y que se ponga a trabajar. Mediante el pago del precio que el registro de la propiedad y la oficina revisora de la matrícula fiscal estableciera, según el velador del que era el dueño hubiera declarado. Luego esta tierra del Estado era distribuida entre campesinos sin tierra para que se trabajara en calidad de usufructo. Es decir, no se la regalaron a las personas, a los campesinos, pero sí podían cultivarla, podían obtener un fruto de la misma y eso sí les pertenecía, ¿verdad? Pero la tierra como tal, el territorio no, sin título de propiedad. Además, se creó el Banco Nacional Agrario, el cual otorgaba créditos a los campesinos beneficiarios con todas las tierras. Aquí, aparte de que se le dio tierra, explican, ¿verdad? Los documentos que se capacitó a las personas para que pudieran cultivar y también se les otorgaron créditos para que pudieran, ¿verdad? Trabajar esa tierra. Entonces acá fue como se expropiaron muchas tierras que no tenían, ¿verdad? Ningún uso y que fue de beneficio en su momento para estos campesinos. Esta ley tuvo fuerte oposición y muchos dueños de fincas lograron demostrar que sus tierras no podían ser expropiadas. Otros opusieron resistencia violenta a dicho proceso. La United Fruit Company se vio afectada y sus fincas bananeras, a pesar de indicar que sus tierras sí estaban siendo utilizadas para la producción agrícola. Y a nosotros vimos, ¿verdad?, cómo esta compañía pues vino a enriquecerse de manera grande. La Iglesia Católica también se opuso abiertamente. Las medidas fueron consideradas por parte de la ideología comunista, lo cual creó esta fuerte oposición de la Iglesia. Grupos de comerciantes y grandes agricultores del país. El decreto 900 estuvo vigencia cerca de 18 meses, es decir, ¿verdad? Un aproximado de año y medio. Tiempo durante el cual se emitieron 1002 resoluciones de expropiaciones que comprendían a 600.615 hectáreas de tierras. Estas cifras incluían la finca nacional. Se calcula que entre el 30 y 40% de los campesinos sin tierra fueron beneficiados. Acá les decía, hubieron cosas buenas, cosas malas, cosas positivas. Si encontramos que una persona, ¿verdad?, era desempleada, que no tenía una vivienda, que no tenía un terreno, pues lógicamente vamos a encontrar a mucha población pobre y también situación de extrema pobreza, desnutrición y todos los problemas que aquejan con ello. A darle la oportunidad con esta fase, ¿verdad? Hubo desarrollo. Entonces veamos cuándo en momentos determinados pues hubieron situaciones, conductas o actos de los gobiernos que sí beneficiaron en su momento. Dice, en 1954, en medio del conflicto generado entre los bloques formados, después de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, se emitió una resolución durante la Conferencia Interamericana celebrada en Caracas, Venezuela, en la que se condenaba la intervención del comunismo internacional en el continente. Esta declaración estaba dirigida principalmente a Guatemala y abría el camino a la intervención extranjera en el país. De esta manera, desde Honduras, con la ayuda de la CIA y los gobiernos de Nicaragua y República Dominicana, el coronel Carlos Castillo Armas organizó y llevó a cabo el golpe de Estado en contra del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. El movimiento recibió el nombre de Movimiento de Liberación Nacional.
que el 27 de junio de 1954, el comandante general, ¿verdad? Jacobo Arbenz Guzmán, renunció y entregó el poder a lo que fue a Carlos Armas Castillo. Murió en el exilio, significa, ¿verdad? Que no murió en Guatemala, sino fue refugiado en México el 27 de enero de 1971. Y aquí vemos, ¿verdad? Algunas imágenes de aquella época entonces, ¿verdad? La población, la situación agraria, la producción bananera que se tenía y el transporte marítimo como un ente primordial de esa fecha como tal. Avanzando, encontramos a los 10 años de primavera democrática. Y les decía, esta fase es la que nos muestra en el video que vimos la semana anterior. Dice, la revolución de 1944, un tiempo de calma y apertura política, se establecieron nuevos partidos políticos. Los exiliados, los que habían salido huyendo del país, regresaron al país y se reinstauró la libertad de prensa. El ambiente que persistía era de libertad y democracia, pero solo duró años. En este caso, ¿verdad? Hasta 1954, cuando la confabulación de poderes oscuros truncó uno de los proyectos más potentes de la historia en Guatemala. Y aquí, ¿verdad? Vemos la imagen, aparece Jacobo Arbenz Guzmán, aparece Jorge Trillo Garrido, que es el que está acá, y Francisco Javier Arán. Este personaje, ¿verdad? Fue el que desarrolló esta reforma agraria de la cual nosotros estamos hablando. Dice, medidas sobresalientes. ¿Qué fue lo que se desarrolló entonces durante este proceso? Una nueva constitución modernista y progresista, un reconocimiento legal de los partidos políticos, la representación de las minorías. Cuando hablamos de la representación, porque ya sabemos, ¿verdad? Que todos aquellos desposeídos, pues pudieron tener acceso, ¿verdad? A un medio de trabajo, a una subsistencia. Como tal, no ser dueño de la tierra, pero sí trabajarla, creación de la figura de un vicepresidente, garantías para la emisión del sufragio, es decir, ¿verdad? Que todos ya podían votar, hasta las mujeres, porque al inicio definitivamente no, las mujeres no votaron desde una primera instancia, sino fue hasta después de un proceso. Tenemos creación del comité de alfabetización. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que muchas de las personas en las condiciones que se vivieron en la época colonial, pues no tuvieron acceso a ser personas de letras, no pudieron tener una formación académica, por lo tanto se instaura, ¿verdad?, la creación de una alfabetización. La nueva constitución, protección de los derechos individuales, sociales, económicos y políticos, el fortalecimiento de de una autonomía municipal y de la universidad. Por eso en algún momento, ¿verdad? Usted ha escuchado que las municipalidades pues tienden, ¿verdad? A los departamentos a poder elegir a sus propias autoridades, a poder determinar el presupuesto y los gastos que tiene la municipalidad de forma autónoma. No tienen nada que ver, ¿verdad?, con el gobierno central. Sí hay un nexo, un lazo, sí, pero no, ahí, ¿verdad?, no puede involucrarse como tal el presidente. Cuando hablamos de la autonomía de la Universidad San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Sabemos que no es una entidad privada, sino es pública y que por lo tanto su administración, ¿verdad?, se desarrolla de forma interna, sus reglamentos, sus estatutos y todo el desarrollo que pueda generar. Prohibición de la reelección, ya no se puede reelegir al mismo presidente, ¿verdad? Para que esté ahí de forma vitalicia en los puestos. Derecho de la mujer al sufragio, libre organización de partidos políticos, entre otros. Entonces, acá vemos que dentro de este proceso de revolución, definitivamente hubieron cambios significativos, de los cuales en su momento, pues nosotros, ¿verdad? Hemos visto, hacemos mención y también, ¿verdad? Les decía, recargaba mucho el video sobre este tema.
Muy bien, entonces acá hay una línea de tiempo en la cual dice lo siguiente. Dice, 10 años de primavera. Si nosotros vemos entonces, las fechas sigue hablándonos de 1944. Tenemos las jornadas en cuanto a junio. Les decía, ¿verdad? El 30 de junio que se conmemora como tal el Día del Ejército, la renuncia de Jorge Ubico, las elecciones presidenciales, la revolución del 20 de octubre. Tenemos entonces el proceso que se establece, la entrada en vigencia de la nueva constitución que se desarrolló. Tenemos acá las fechas hasta 1950, es decir, 6 años después, la ley del arrendamiento forzoso y con ello, ¿verdad? Establecemos que se desarrolló una reforma agraria, es decir, el decreto 900. Carlos Castillo Armas asume el poder y renuncia a Jacobo Arbenz Guzmán. Por lo tanto, durante el presidente de la Junta de Jacobo Arbenz Guzmán, podemos establecer estos elementos, ¿verdad? Luego hablamos un poquito del gobierno de Juan José Arevalo, que ya comienza del 46 al 50, y por último tenemos, ¿verdad?, el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán del 52 al 54, estableciendo algunos elementos primordiales de los cuales nosotros mencionamos con antelación. Avanzando tenemos, dice Arévalo, la primavera de la educación. En este caso, nos muestra cómo él ganó, ¿verdad? De un 100% tenemos que los votos, ¿verdad? Establecidos para ser electo fue del 85%. Y esto nos lo muestra, ¿verdad? La gráfica como tal de PAI que tenemos acá. También nos dice que la reforma educativa, la primera campaña de alfabetización, eso genera un gran desarrollo, ¿verdad? Que la sociedad esté educada como tal y por lo tanto aquí podemos observar cómo se dio ese proceso. Misiones ambulantes de cultura inicial. Tenemos escuelas normales y de tipo federación, la Facultad de Humanidades. Entonces acá podemos ver cómo se le dio mayor realce y mayor importancia al proceso educativo dentro de una alfabetización de misiones ambulantes en cuanto a la cultura. Se crearon escuelas normales y de tipo federación y se crea la Facultad de Humanidades en la Universidad, ¿verdad? San Carlos de Guatemala. Aunado a ello, tenemos la Dirección de Cultura y las Bellas Artes, el Instituto de Antropología e Historia, ¿verdad? Edificio de la Biblioteca Nacional. Y como tal, ¿verdad? Pues estos fueron grandes avances para la sociedad de aquel entonces. Dentro de la reforma social, tenemos la instauración del Código de Trabajo, tenemos también el Instituto Indigenista Nacional y sobre todo que destaca, ¿verdad? En este proceso la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en sus siglas IX. Una reforma económica, tenemos a una junta monetaria, la superintendencia de bancos, porque ya hablamos que en su momento, ¿verdad? Capacitaron a las personas para que pudieran generar algún tipo de crédito y con ese crédito, ¿verdad? Poder cultivar y cosechar, ¿verdad? Todos los frutos de aquellas tierras que fueron expropiadas. La ley del fomento industrial del Banco de Guatemala, en sus siglas Banguat, que fue uno de los primeros bancos, ¿verdad?, instaurados en el país y que lo que buscaban era un desarrollo social e económico como tal. Entonces, como vemos, dentro de los acontecimientos importantes durante, ¿verdad?, esta época llamada de primavera democrática, y vamos a llamarlo así porque es el florecimiento, ¿verdad?, el desarrollo de las mismas en aquel entonces. Ya se habían dado algunos inicios, pero se consolidan, ¿verdad? Con todos los eventos y actos que se presentan dentro del mismo. Continuando, tenemos acá entonces ahora la pequeña biografía de Jacobo Arbenz Guzmán. Él estableció una hidroeléctrica, Purún, dice Marinalá, para competir en lo que era la eléctrica, dice, capital estadounidense.
el puerto de Santo Tomás para competir con el puerto a Barrios bajo el control de la United Fruit Company. Tenemos también la reforma agraria para adquirir tierras ociosas en manos de terratenientes y distribuirla entre los campesinos, que fue lo que les decía, ¿verdad? Que llama más la atención la expropiación de las mismas para que puedan ser trabajadas y cultivadas como tal, que no estén ahí sin ninguna utilidad. Carretera al Atlántico para competir con el monopolio del transporte a la costa atlántica desarrollada por la IRCA. Esta parte, se recuerdan ustedes que fue uno de los primeros elementos que se llevaron a cabo para poder establecer una forma de comercio más ágil, más rápida como tal. Muy bien. Ustedes me indican, jóvenes, si hay alguna duda con respecto al tema. No hay, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, como a mí me interesa que nosotros avancemos y que el tema es muy comprensible, ya tuvimos algunos elementos del mismo, ¿verdad? Previos en aquel video. Entonces voy a dejar algunos minutos para que empecemos a desarrollar nuestro resumen. Abarcamos entonces la página 145, 146, 147. Podemos dar inicio, por favor, al mismo. Trabajemos y cualquier situación me lo pueden hacer saber.
Muy bien, jóvenes, que tengan una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Adiós, Miss, nos vemos. Nos vemos.